Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Karen Robles Pérez y les voy a hablar sobre el Plan de Ayala del 28 de noviembre de 1911 y el discurso de Luis Cabrera. Antes que nada, quiero iniciar con el discurso pronunciado por Luis Cabrera ante la Cámara de Diputados sobre la reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano. Inicio hablando brevemente sobre Luis Cabrera, que fue un personaje muy criticado por acudir ante la Cámara de Diputados a ejercer su derecho de libre expresión, ocupando la tribuna por largo tiempo. Se le acusaba de querer ser como Lozano Mojeno y Olagibel, señores oradores, pero en realidad él no pretendía nada de eso. Él reconocía que no era ningún orador, pero sí ocupaba la tribuna para poder transmitir sus ideas ante la tribuna. Consideraba que si lo hacía por escrito, los señores diputados mostrarían desinterés y falta de atención hacia él, y todo aquello mostrado por escrito para él era de bajo interés, incluido las leyes. Consideraba que eran desentendidas por ellos. Mediante un discurso, al tomar la tribuna y exponer ante los diputados el problema agrario, considerando que todo en cuestión agrario, incluso la ley, era un problema. La reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano, en el discurso de Cabrera para defender su iniciativa legal, es un documento notable. Jesús Silva Gerson, 1892-1985, fue uno de los primeros economistas mexicanos e importante precursor de la enseñanza y las investigaciones económicas. En su libro El agrarismo mexicano y reforma agraria, exposición crítica, reproduce parte de dicho discurso. Antes que la protección, uno de los puntos que toca es la protección a la pequeña propiedad rural, que es necesario resolver otro problema agrario de mucha mayor importancia, que consiste en liberar a los pueblos de la pretensión económica y política que sobre ellos ejercen las haciendas, entre cuyos lideros se encuentran como prisioneros los pobladores de proletarios. Para eso es necesario pensar en la reconstitución de los ejidos, procurando que estos sean inalienables, tomando las tierras que se necesitan para ello, de las grandes propiedades. Su modo de ver los asuntos que tenía relación con las cuestiones agrarias en esa época. Expuso un artículo político publicado en el mes de abril de 1910, antes de que hubiese probabilidades del triunfo de la Revolución de Noviembre. Puntos que tocaba era el peonismo, que era la esclavitud de hecho o servidumbre feudal, en que se encuentran el peón jornalero, sobre todo el enganchado o deportado del sureste del país, y que subsiste debido a los privilegios económicos, políticos y judiciales de que goza el hacendado. El peonismo debe desterrarse por medio de leyes que aseguren la libertad del jornalero en la prestación de sus servicios, a la vez por medio de las leyes agrarias que deben tener al liberar a los pueblos y las condiciones de los prisioneros que se encuentran encerrados y ahogados dentro de las grandes haciendas. Asimismo, pasamos al siguiente punto, que era el hacendismo, o sea, la pretensión económica y la competencia ventajosa que la gran propiedad rural ejerce sobre la pequeña, a la sombra de la desigualdad en impuesto y de una multitud de privilegios que goza aquella, en lo económico, en lo político, y que producen a la constante absorción de la pequeña propiedad agraria por la grande. El hacendismo debe combatirse por medio de medidas que tiendan a igualar a la grande y a la pequeña propiedad ante el impuesto, pues una vez igualadas ambas propiedades, la división de la grande se afectará por sí sola. El gobierno debe hacer, sin embargo,
que se efectúe por sí sola. Otro punto o otra situación sobre la que habla es sobre las reformas agrarias, que es la creación y protección de la pequeña propiedad agraria. Es un problema de alta importancia para garantizar a los pequeños terratenientes contra los grandes propietarios. Para esto, es urgente emprender en todo el país una serie de reformas encaminadas a poner sobre pie de igualdad ante el impuesto a la grande y la pequeña propiedad privada, que es lo que mencioné hace un momento. Pero antes que la protección de la pequeña propiedad rural, es necesario resolver otro problema agrario, que es de mucha mayor importancia, que consiste en liberar a los pueblos de la presión económica y política que sobre ellos ejercen las haciendas, entre cuyos líderes se encuentran como prisioneros los poblados de proletarios. Para esto es necesario pensar en la reconstitución de los ejidos, procurando que estos sean alineables, tomando a las tierras que se necesiten para ellos, las grandes propiedades circunvecinas, ya sean por medio de compras, ya sea por medio de expropiaciones, por causa de utilidad pública, como indemnización, ya por medio de arrendamientos o parcelarias forzosas. Por otra parte, y mediante el Plan de Ayala del 28 de noviembre de 1911, en su artículo 6, nos menciona que como parte adicional del plan, hace constar que los terrenos, montes, aguas que hayan usurpado los hacendados científicos o cualquier sombra de la tiranía de justicia venal, entrarán en posesión de estos bienes inmuebles, desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe de los operadores, manteniéndolo a trance con las armas en mano. La mencionada posesión y los usurpadores que se crean con derecho a ellos, lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan el triunfo de la revolución. Y para finalizar, en el artículo 7 de este mismo, nos menciona que en virtud que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria, sin poder mejorar en nada de su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras, montes, aguas, y por esta causa se expropiarán, previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, todo y para todo falta prosperidad y bienestar a los mexicanos. También nos marca en el 8 sobre los hacendados o científicos, caciques, que se opongan directamente o indirectamente a presente plan, se nacionalizarán sus bienes y las 2/3 partes que ellos les correspondan se destinarán para indemnización de guerra, pensiones de viudas y huérfanos, las víctimas que sucumban en la lucha por el presente plan. En conclusión, más que nada nos habla sobre cómo defiende a las personas que son tomadas como esclavos por los hacendados, por los científicos, por las irregularidades que hay en cuestiones agrarias, evitando ya no tener la esclavitud del jornalero mexicano, que es también de lo que nos habla Luis Cabrera, evitando tener varias inconsistencias
todo por la lucha de una guerra agraria y protegiendo sus derechos como dueños, propietarios o ciudadanos de las tierras. Regulando por medio de leyes, por medio de reglamentos, por medio de instituciones que se encarguen de los trámites, de la documentación necesaria para poder ejercer algún derecho como dueño de las tierras, de las aguas, de alguna propiedad